Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Ha pasado casi otro mes, nos vemos de mes en mes, no está mal la cuestión. Hoy nos encontramos en este vídeo para dar un poco la síntesis de la unidad primera, parte segunda, y ya para dar un poco las líneas de la unidad 3. Vamos avanzando, vamos avanzando, los trabajos están muy bien. Solo una cuestión, hermanas, por favor, lean en la intranet cómo se deben guardar los documentos que nos envían. Seguimos recibiendo muchos documentos solo con unidad 2 o cualquier otro nombre. Por favor, guarden su documento Word o su documento PDF con su nombre propio, porque es que si no, todo es lo mismo en nuestra carpeta de ejercicios. Por favor, lean, lo tienen muy bien explicado. Luego, la síntesis de la parte primera, segundos ejercicios. Si se acuerdan, era cuestión de hacer un lead y de redactar una noticia. Hacer un lead. Para hacer el lead tenían un montón de material, uno debajo de otro, había que escoger cuál parecía el mejor para hacer un lead. No hay un solo lead bueno, uno puede hacer muchos leads, seguramente también marcados por la línea editorial del medio en que uno trabaje. Y realmente hay hermanas que a lo mejor trabajan en un periódico sensacionalista, porque resulta que hay leads con ahorcamiento, una cosa muy exagerada. Intentemos no ser tan sensacionalistas. Luego, hacer un lead, acuérdense, un lead es primer párrafo de la noticia, hasta el primer punto y aparte. Hay hermanas que nos han redactado toda una noticia, o bien lo que han querido hacer es poner toda la información que se tenía en un solo texto. No, un solo lead, por tanto, era un párrafito máximo de 5 líneas. Y recuerden bien, el lead tiene que contener los 6 elementos más esenciales de la noticia: el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. A lo mejor en alguna noticia hay alguna pregunta que no podemos responder. Bueno, entonces ya se ve que no se puede responder y por tanto prescindimos de ponerla en el lead. Ya en el último vídeo les avanzaba que una noticia de esta índole no podía empezar con Santiago Pascual y Candela. Este señor, como les dije, lo debieran conocer en su casa, pero nosotras no. Por tanto, lo correcto era empezar el lead diciendo un joven preso de la cárcel Modelo de Barcelona, un joven pintor, un pintor de Manresa. Había muchas maneras. Algo genérico nos sitúa y, digamos, ahorra usar un nombre que no nos aporta más información. Otra cosa fuera que hablásemos de un personaje famoso, entonces sí que pondríamos su nombre y apellidos. Aquí en pantalla les dejaremos cuál podría haber sido el lead correcto. Ya digo, hay muchas versiones posibles. Cosas que no se debieran hacer, pues eso, no era necesario el nombre y apellidos del preso en cuestión, no era necesario poner muchos datos en el lead, simplemente un joven pintor se ahorcó ayer. Si estamos escribiendo para un medio de prensa escrita, pues sería ayer. Un joven pintor se ahorcó ayer en la cárcel Modelo de Barcelona, punto, y seguido lo encontró el guardia de turno colgado de un asa
de la bolsa de deporte. Punto. Esto podía ser el lead. Podíamos añadir, punto y seguido, el director de la cárcel no quiso hacer declaraciones. Que lo teníamos esto. ¿Qué nos está diciendo? Esto aporta mucha información. Cuando nos dicen que una de las partes implicadas en una noticia no ha querido hacer declaraciones en un mundo como el nuestro, en que todos son portavoces de prensa, nos tiene que hacer pensar, ¿por qué? Si se ahorcó, si fue algo que a él le vino a la cabeza, ¿por qué no han querido hacer declaraciones? ¿Hay gato encerrado? Se podía haber puesto esto, interesante, y aquí hago un paréntesis, si alguna de ustedes está trabajando en una de nuestras instituciones, grande, hospitales, clínicas, colegios, tienen que tener a alguien preparado para digamos, una crisis comunicacional. ¿Por qué? Porque si pasa algo, normalmente son desgracias, y hay alguien que atiende los medios y tiene noción de atender a los medios, nuestra institución no saldrá tan mal parada en los medios de comunicación. Si no damos la cara, dirán de nosotras lo que sea. No pierdan de vista, y creo que ya lo he dicho en otros vídeos, que el periodista es humano, es hijo de padre y madre como cualquiera, y si nos acercamos podemos hacer entender lo que nos está pasando. Claro, teniendo unas mínimas nociones periodísticas y no dando titulares escandalosos. ¿De acuerdo? Por tanto, recuerden, un lead, primer párrafo, hay hermanas que lo han hecho muy bien, en general todas han puesto el nombre y apellidos de este señor, no era necesario, y hay otras hermanas que aquí se nos han despistado y han hecho toda la noticia con toda la información. No era lo que se pedía. En cambio, en la segunda actividad sí pedíamos una noticia completa. Una noticia completa era un lead con esos elementos y desarrollarlo. Como habrán visto ya en la web de la congregación, hay varias noticias que nos han enviado algunas hermanas y que hemos podido aprovechar y están teniendo muchos lectores. Por tanto, les animamos a seguir escribiendo de esta manera. También alguna hermana ha hecho una noticia que en lugar de ser noticia era una crónica, no era lo que se pedía. Una crónica es más literaria, más va explicando cronológicamente. Lo hemos visto en los géneros periodísticos. Por tanto, lo que se trataba era de explicar un hecho vivido por ustedes y plasmarlo en formato noticia. En general, y viendo estos apuntes que ahora les hago, todo está muy bien. Y si hemos podido publicarlo en la web es porque estaba bien y porque aún estamos a tiempo. Hay algunas noticias que están bien, pero se remontan a antes de Semana Santa o durante Semana Santa y por tanto ya quedaban muy desfasadas. Se nos perdía la inmediatez periodística y por eso no las vamos a poder publicar. Por tanto, ven cómo todo se ata, todo lo que hemos ido viviendo y estudiando se ata, pues, y poco a poco da sus frutos. Con esto yo creo que la síntesis de los últimos ejercicios está bien. Ya más adelante, porque aún nos están llegando los ejercicios de la unidad 2, haremos el resumen. Realmente para nosotras también es muy interesante la unidad 2 en el sentido que nos están ustedes mandando códigos deontológicos de muchas partes del mundo y eso nos da una noción de cómo está el periodismo en el mundo mundial, como dicen ahora. Dejémoslo aquí y nos vamos a la síntesis, a la videoclase de la unidad 3 que ustedes ya encontrarán publicada. Pues emprendemos el trabajo de la unidad 3, aquí detrás de la cámara hermana Conchi les saluda, como siempre, hoy no quiere salir. Verán que la unidad 3
Tiene 4 grandes partes. Por un lado, un análisis de la prensa, cuáles son las fases del trabajo periodístico, qué es la pirámide de Haas. Ya verán que es un tema muy interesante y que nos puede ayudar un montón a la hora de preparar boletines, revistas, circulares, un montón de publicaciones escritas en los cuales, si tenemos en cuenta el triángulo de Haas, vamos a conseguir llegar más a la gente. Luego vamos a analizar qué es una agencia de prensa y qué es un gabinete de prensa, 2 empresas periodísticas distintas, y por último 4 pinceladas sobre el mundo de la publicidad. Muchas veces vemos el mundo de la publicidad, del marketing, como algo negativo, que solo quiere vender. Tenemos que cambiar un poco este chip, no es solo querer vender, sino es entender los otros que necesitan de nosotros, qué les podemos ofrecer. Y miren, yo no sé en todos los lugares del mundo, pero en Europa cada vez más las instituciones religiosas, las instituciones de iglesia, los colegios se están viendo abocados a preparar pequeñas campañas de marketing para dar a conocer aquello que creemos que es bueno ofrecer, que es una educación según nuestro carisma. Mari Puspén no le gustaría que empecemos a pasar completamente desapercibidas y nuestros colegios o nuestras instituciones se vacíen, porque creo que creemos y muy profundamente en aquello que podemos aportar a la sociedad. Por tanto, es bueno poder darlo a conocer con los instrumentos, los elementos, las estrategias que nos trae el mundo del siglo XXI. Y todas las grandes congregaciones están apostando por un buen marketing. Lo decíamos en el anterior vídeo, cuando les compartíamos de manera muy breve el Congreso de Marketing Religioso de los Dominicos. Hay aún quien piensa que esto del marketing es malo, es solo para gente, digamos, vacía. No, no, no. Nosotros que estamos o intentamos estar llenos de Dios, queremos transmitir eso. Y para transmitirlo hay que usar las herramientas que se tienen. Y si no, porque tenemos ordenadores en las comunidades, sería lo mismo. Avancemos un poco. En las fases del trabajo periodístico encontrarán cuatro fases, la de producción y mediación, que es más propio del periodista, y las fases de recepción e interpretación propias del mundo del receptor. Acuérdense de la primera unidad, emisor y receptor. Nosotros periodistas, nosotros institución, nosotros comunidad, queremos emitir, enviar, transmitir algo al receptor. Podrán ver esa fase de producción tan complicada en el mundo periodístico, prepararlo todo para transmitir lo que ha sucedido. La fase de mediación, que es desde la persona que filma a la persona que edita el vídeo y lo envía, en el caso de vídeo, en el caso de la prensa sería el maquetador, etcétera, etcétera. Y nosotros, receptores, pero además de recibir, interpretamos. Acuérdense de la manipulación, pues a veces propia del ser humano, Interpretamos como nos parece, con las luces que tenemos y con la formación que tenemos. Por eso es tan importante formarse. Y luego viene aquí muy bien explicado la pirámide o triángulo de Haas. Haas fue un señor que analizó, estudió
cómo la vista humana se situaba ante un texto. Y él cogió un periódico, un boletín, una revista, la abrió, esto es el lomo del periódico, imagínense un periódico abierto por la mitad, tenemos la página derecha y la página izquierda, ¿correcto? ¿Qué hizo este señor? Pues este señor dividió cada página en 3 partes verticales y en 4 partes horizontales. Bueno, no han quedado perfectos, pero tendrían que ser cuadros perfectos. En todo caso, le salieron un montón de casillas y a partir de todos los estudios que hizo, le salió que la página impar, la página derecha, siempre es la más leída. Por eso en el mundo publicitario, si ustedes contrataran una página de publicidad en el periódico, la página derecha es más cara, más costosa que la página izquierda. Y le puso el 1 a este, el 2, el 3, el 5, perdón, ¿dónde está el 4? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Fíjense cómo las partes superiores son más leídas que las partes inferiores y la parte derecha es más leída que la parte izquierda. Acabemos de poner los números, tenemos el 9 aquí, 10, 11, 12, ¿dónde está el 13? Aquí, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fíjense que nos va quedando el centro como lo menos leído. 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hecho esto, trazó un triángulo, trazó una pirámide y nos dijo: parte superior derecha impar, una legibilidad del 33%, parte superior izquierda, una legibilidad del 28%, inferior derecha 23%, inferior izquierda 16%. ¿Qué nos dice esto? Pues que si ustedes tienen un boletín, van a escribir una carta circular que tiene más de una página. Lo importante, lo que quieran que realmente entre. Estamos hablando de prensa escrita, porque el mundo de Internet es distinto y ya llegaremos. De todas maneras, la pantalla sigue teniendo parte superior derecha. Pues todo aquello importante que no quieren que la gente se pierda, que es un acontecimiento que aún ha de venir. Imagínense que hacen el boletín de su estructura y hay 3 noticias de algo que ya ha pasado y una noticia de algo que va a venir, que quieres anunciar, que quieres invitar, que quieres convocar. Pues eso que aún tiene que venir, pónganlo a la derecha, porque será más leído. Por tanto, cuando leemos el periódico, la vista, la estructura visual que tenemos, se nos va siempre a las partes superiores. Fíjense que en el lomo donde se dobla, el centro
es el menos leído, al igual pues, que las partes inferiores. ¿Qué influye? Esto pues influye mucho, influye en el precio de una publicidad, influye en la capacidad que tendremos de llegar a más o menos gente. ¿No les ha pasado nunca que alguien dice, ay, hoy el periódico dice, y pasamos páginas y no lo encontramos? Pues porque resulta que a lo mejor está por aquí el lugar. Por tanto, tengan muy en cuenta aquello más importante, más destacable, que quieren darle más fuerza, parte superior, y a poder ser en la derecha. Muy interesante el triángulo de Haas, léanlo atentamente, busquen si quieren más información, pero la legibilidad, creo que ya les he hablado otras veces de la legibilidad. La legibilidad es muy importante, tiene que ver con la disposición de nuestros textos, tiene que ver con la tipografía que usamos, que sea una tipografía clara, leíble, con un interlineado. No pues podemos coger una Times, que es una letra muy legible, quizás la letra legible por antonomasia, aunque algunos ahora ya la encuentran muy clásica, pero imagínense que cogen una Times, cuerpo 28, y ponen un interlineado de 1. Se nos va a pegar todo, ¿no? A un cuerpo más grande, un interlineado más grande. Eso también ayuda a la legibilidad, muy importante. A veces hacemos unos boletines plagados de información, todo apretado, las fotos parecen cromos o sellos. No, dejemos respirar y pensemos muy bien qué queremos destacar y qué no merece tanto bombo y platillo. Después de esto encontrarán qué es una agencia de prensa y qué es un gabinete de prensa. Parece igual, pero es distinto. Una agencia de prensa es una fuente de información básica. Los medios de comunicación, los grandes periódicos, las grandes televisiones, las grandes radios, no pueden tener periodistas en todos los rincones del mundo. Por tanto, contratan los servicios de agencias de prensa, algunas muy grandes y muy importantes, que normalmente trabajan con periodistas locales y generan información. Hoy día llega por internet, cada X segundos llega una noticia de cualquier punto del mundo. ¿Qué hacen los grandes medios? Pagar a estas agencias para poder republicar sus noticias. Un gran medio de comunicación normalmente tiene contratados los servicios de más de una agencia de prensa y a veces se hace lo que en el argot periodístico llamamos refritos. Cojo de una agencia, de otra y a lo mejor de lo que yo periodista también he sabido y hago una sola noticia. En lugar de firmar mi nombre o de firmar con el nombre de la agencia, se pone agencias. Te está diciendo que han cogido de aquí y de allá y han generado la noticia. Es importante tener en cuenta dentro de este tema que muchas veces ustedes verán ante un hecho que sale fulanito de tal enviado especial. Un enviado especial es ante un hecho, ese medio de comunicación envía desde su lugar a alguien a cubrir esa noticia. ¿Qué pasa? Que esa persona acaba de llegar a ese país, no está inculturado, arraigado en ese país y por tanto explica lo que capta. En cambio, un corresponsal, cuando vemos fulanito de tal, corresponsal en Asia, por ejemplo, esa persona está viviendo allí y aunque no salga cada día en ese medio o no escriba cada día en ese medio, vive allí, por tanto, tiene la historia de cómo se ha gestado ese conflicto, esa problemática y nos puede informar de una manera más veraz.
Las agencias de prensa, ¿qué ventaja tienen? Que normalmente tienen personas viviendo en lugares distintos del mundo o son propios del lugar y generan la noticia. Grandes agencias de prensa internacionales, Agence France Presse, AFP, normalmente firman, AFP, UPI, United Press International, Reuters quizás es la más conocida y la más famosa, y Associated Press. Solo destacamos estas cuatro. Agence France Presse es la más antigua del mundo, nació primero con el nombre de Havas, y el LIT nació en esta agencia de noticias. Luego, United Press International es la unión de dos empresas a principios del siglo XX en Estados Unidos. Reuters, como decía, la más potente, es de origen alemán, empezó siendo muy buena en temas económicos, hoy día tiene de todo, incluso servicio de fotoperiodismo. Si ustedes se fijan y si el medio trabaja bien, toda foto debe tener un pie indicando qué es la foto y quién ha hecho la foto. Y por último, Associated Press, AP, también usó LIT desde el principio y es una de las que tiene más corresponsales en el mundo. Por tanto, cuando ustedes lean una noticia, fíjense quién la firma. La firma un periodista local, la firma un periodista que está allá, la firma una agencia de noticias. Eso también nos da la calidad de la noticia, de dónde viene, quién lo dice. No nos pase aquello que hace mucha gente, ya no digo muchas hermanas, pero también, es que lo he leído en internet, es que lo ha dicho la tele. A nivel de iglesia también hay agencias, la agencia Zenit, seguro que muchas reciben por email las noticias de la agencia Zenit, no es una agencia oficial del Vaticano, es la noticia vista desde Roma, ya tiene unos años de andadura y es muy buena. Fides, la agencia de las obras misionales pontificias, es bueno que la conozcan. Hace prensa, y hoy día con menos años de recorrido, pero ya también importante, Aletheia. Lo encontrarán todo aquí. Damos un paso más y en lugar de hablar de agencias de prensa, hablamos de gabinetes de prensa. ¿Qué es un gabinete de prensa? Un gabinete de prensa es una empresa periodística, normalmente ofrece sus servicios para llevar todo el tema de comunicación a otras empresas. Podríamos decir que hay tres tipos de gabinetes de prensa. Los institucionales, o sea, todo gabinete formado pues, en un ayuntamiento, en un gobierno, incluso en un obispado. Un obispado bien montado tiene su departamento de prensa, su gabinete de prensa. ¿A qué se dedica el gabinete de prensa? A conseguir que aquello que representan salga bien en los medios, a dar información fiel, fidedigna a los medios sobre aquello que representan. Es lo que les decía antes de tener a alguien formado en nuestras instituciones para ser portavoz. Imagínense, hay un escándalo y no sale el obispo, sino sale su portavoz de prensa. No sale toda la conferencia episcopal, sino que sale su portavoz de prensa. Una persona que en teoría tiene que estar bien formada en periodismo y que va a dar su versión de los hechos o va a facilitar a los periodistas que le preguntan qué ha pasado, por qué ha pasado,
evidentemente siempre defendiendo los intereses de la casa, pero siendo un buen periodista. Luego están los gabinetes privados, grandes empresas, Honda, Nestlé, Danone, que pues también les conviene dar a conocer sus productos. Si ha habido un escándalo con uno de sus productos, minimizar la mala publicidad, etcétera, etcétera. Y por último, los gabinetes libres. Pequeñas empresas que trabajan para empresas que no tienen la capacidad de tener su gabinete propio y lo subcontratan. Por ejemplo, eso pasa a veces con farmacéuticas. Laboratorios farmacéuticos no tienen su portavoz, pero tienen contratada una agencia que les cuida todo el mundo de la comunicación. Y ya para terminar, encontrarán una pincelada, como decía al inicio, sobre claves para entender el mensaje publicitario. Miren, no es que nosotros ahora nos pongamos a hacer publicidad, es que si entendemos las claves del mundo publicitario, podremos transmitir mejor nuestro mensaje. Y verán que hay 5 claves muy claras a las cuales utiliza o llega el mundo publicitario. Primero, que aquello que digamos cubra o incida sobre una necesidad fisiológica. Por ejemplo, un buen colchón. Todos queremos dormir bien, pues bueno, incide sobre una necesidad. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro mensaje que pueda incidir sobre una necesidad? Pues se me ocurren muchas cosas, las dejo para ustedes. Si cubre necesidades afectivas, por ejemplo, si compra tal cosa, su hijo le querrá más. Eso, que en general lo veríamos mal, traspasado en positivo, nos puede ayudar a transmitir mejor. Si incluye una valoración objetiva, ¿no? Los típicos anuncios de detergente, lava más blanco. Y por último, el penúltimo, si incide en la autorrealización, compra esto y será más feliz. Y por último, ahora sí, si afecta a la seguridad del comprador. Por ejemplo, tener un móvil con internet o ir al fin del mundo con solo una tarjeta de crédito. Son cuestiones totalmente publicitarias que si las sabemos bien utilizar, podemos transmitir. El otro día leía una entrevista de una periodista que ha estado formando muchas curias en Roma y decía: hermanas, ustedes siempre hablan de carisma. Carisma es una palabra para nosotras muy importante, pero el mundo ya no sabe qué significa. ¿Cómo hacemos para que nos entiendan? ¿Cómo hacemos para que tanta gente que no por mala fe, sino por desconocimiento, ya no nos entiende? Y por último encontrarán otros criterios a tener en cuenta, por ejemplo, siempre el uso de palabras agradables, el uso de un lenguaje directo, eso que siempre digo, ¿no? Que damos tantas vueltas que al final la gente se desconecta. Utilización de símbolos, según qué comparaciones, etc. Lo encontrarán aquí muy explicado, incluso con alguna reflexión en clave pastoral. Encontrarán 4 actividades. La primera, coger el periódico y aplicar el triángulo de Haas. ¿Hay noticias de más o menos categoría? La segunda, coger 2 periódicos de distinta línea editorial. Ustedes sabrán en su país si hay periódicos enfrentados, lo que llamamos simplemente de derechas o de izquierdas, y ver qué agencias de noticias utilizan.
Si está bien marcado, pues cada noticia iría firmada. Busquen sobre todo en la sección de internacional, ¿no? Saben que todo medio de comunicación tiene varias secciones. Después busque 3 anuncios. ¿Y cuáles son las claves que utilizan esos anuncios? Solo las enumeran. Y por último, y esta nos hace como mucha ilusión a ver qué sale, habiendo estudiado bien, intenten dibujar, esquematizar, realizar una publicidad de cómo darnos a conocer, de cómo dar a conocer la congregación, de cómo dar a conocer nuestra página web, de cómo dar a conocer su colegio, etcétera, lo que se les ocurra. Pero primero hagan las otras para ver cuál es el parámetro que en su país usa el mundo publicitario, porque aquí sí que hay que decir que cada tierra tiene su manera de hacer, aunque estamos en un mundo globalizado, aún los gustos, gracias a Dios, no están tan globalizados, y por tanto miren las revistas de moda de su país, cómo diseñan, cómo hacen la publicidad. No miren la congregación de la competencia, porque no saldremos bien parados. No, no, no. Miren un buen periódico en su país, una buena revista en su país, cómo usa la publicidad. Muchas gracias, seguimos en contacto. Por favor, lean en la intranet todas nuestras advertencias y mucho ánimo, que, bueno, vamos por el tema 3, aún nos quedan, pronto llegamos al ecuador del curso. Muchas gracias, un abrazo.